Hermanitos, bienvenido a un nuevo mensaje de nuestra comunidad acerca de la Parashá de Barín, que es el inicio del libro de Deuteronomio. De Barín es la 44ª lectura de la Torá que se traduce al español como palabras. Otro nombre que recibió el libro de Deuteronomio es Mishneh Torah, que significa repetición de la Torá. Esto es similar al nombre griego de la Septuaginta, Deuteronomos, que significa segunda ley, y la porción se inicia con Moshe dispuesto a dar sus últimas instrucciones a los israelitas. Y estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel al otro lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofei, Labán, Caserot y Disahab. Los temas trazados en la porción son los siguientes. Moisés comienza sus últimas palabras de instrucción a los hijos de Israel, centrándose primero en relatar su recorrido. Moisés recuerda las reacciones del pueblo ante los informes negativos de los espías y el nombramiento de Josué como su sucesor. Y Moisés relata que todos los israelitas que salieron de Egipto murieron tal como Adonai había previsto, y el pueblo continuó su peregrinaje y derrotó a sus enemigos. Moisés reitera que la tierra de Israel fue dada a las tribus israelitas. Y en esta parte, antes de seguir, quisiera detenerme un poco y hablar mis propias palabras, ya que nosotros, ¿qué es lo que hacemos para presentar algo a nuestra comunidad? Nos preparamos leyendo a los jajamín, a los sabios, a las personas que escriben la Torá. Y como nosotros somos judíos mesiánicos, por lo general nos centramos en los rabí, en lo que enseñan los rabí. Lo que nos pasan a nosotros, la gente de afuera, a los quiera, a los extranjeros, y los que nos quieren compartir. Y de ahí nosotros nos entretenemos, leemos, estudiamos y hacemos nuestros discursos, nuestro estudio o nuestros mensajes. Y bueno, nosotros como tal tenemos que aprender de ellos. Si ellos son los dueños de la Torá, a ellos les fue entregada y ellos tienen más de 2000 años de enseñanza. Y en esto también hay un acápite que a mí no me gusta, pero sí lo leo y lo estudio, es que muchos reclaman contra el pueblo de Israel, contra los judíos, y hacen sus propias interpretaciones. Más adelante toco ese tema, sobre todo con el nombre de Yeshua y la parte interpretativa en cuanto al calendario. Entonces, como tal, yo en estos casos me ciño completamente a lo que dicen los jajamín y yo soy un estudioso de eso, nada más. Y eso es lo que transmito a la gente que me escucha. Dicho esto, vamos. Nos encontramos con Moshe enfrentando a su pueblo en la última etapa de su vida, los israelitas llegando a las tierras de Moab, que señala el fin del recorrido iniciado ya hace casi 40 años atrás en Egipto. Las llanuras de Moab al este del Jardín marcan ya la última etapa de su recorrido por el desierto. En este pasar fueron cayendo uno tras otro los miembros del pueblo que habían vivido la servidumbre en Egipto y mayores de 20 años que estaban presentes cuando se entregó el informe de los 12 espías. Y no olvidemos que ellos estuvieron, sí, 40 años en el desierto, dice el relato, pero en realidad lo que nos cuenta la Torá son los primeros años y los últimos años. Hubo un periodo de tiempo en que nosotros no sabemos cómo vivió el pueblo, o lo suponemos, en que a causa del cómo caía el maná, el pueblo hacía Shabbat, ya que el día sexto caía para 2 porciones, entonces la gente está obligada a hacer su Shabbat. En Bamidbar 14:29, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Números 14, 21, 24, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto
y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y Dios, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Números 14, 38, Bamidbar. Pero Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y las citas bíblicas son para recordar y afirmar que lo que se habla y se analiza está en la Torá, y no es por capricho. En versículo anterior se marcó, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Y cuál es el otro espíritu? Diremos unas pocas palabras ya que da para todo un estudio, pero no puedo dejar de lado la importancia que recalca para el día de hoy nuestro Padre, estar con otro espíritu. En la Mishnah resulta que el espíritu de santidad es una cualidad a la que puede acceder la persona que orando con justicia, rectitud, piedad y misericordia sabe elevarse en espiritualidad. La expresión Ruach HaKodesh, que como vemos suele traducirse espíritu de santidad, aparece 3 veces o 3 oportunidades en la Biblia hebrea. Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:11. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que le hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su espíritu, de su Santo Espíritu? Y el Teilín, Salmo 51:13. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. En resumen, Josué y Caleb estaban imbuidos del espíritu de santidad. Y en el Brit Hadashah, Juan, Yohanan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en nombre de Yeshua, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y para nuestros días los creyentes no permiten que el Espíritu sea visto en sus acciones, cuando hacemos lo que sabemos que está mal. Entonces reprimimos o apagamos al Espíritu. No permitimos que el Espíritu se revele a sí mismo de la manera que Él lo desea. Moshe comienza sus últimas palabras de instrucción a los hijos de Israel centrándose primero en relatar su recorrido. Esta es la recopilación que hace Moshe al pueblo ya en la última etapa de su vida, y en la anterior parashá sobre este mismo tema puse. En este punto no nos detendremos ya que está debidamente detallado en Bamidbar 33 Pérez completo y que se inicia así. Números 33:1-2. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos, bajo el mando de Moshe y Aarón. Moshe escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Adonai. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Lo que yo decía es que el año pasado me tocó también abrir el libro de Barín, Deuteronomio, haciendo esta paracha. Y no hablé de esta etapa. Y ahora digo, pues bien, ahora sí me voy a referir, y la pregunta que surge es, ¿por qué Moisés vuelve a repetir la ley? Y la otra interrogante, ¿quién necesita que le repitan las cosas? A la Torá se le suele llamar Torat Haim, lo cual significa instrucciones para la vida. De las historias de la vida derivamos aprendizajes sobre cómo comportarnos, los cuales nos ayudan a guiar y dirigir nuestras vidas. La Torá es una fuente inagotable de sabiduría que nos enseña cómo ver el mundo, cómo tener mejores relaciones, cómo alcanzar paz mental, y cómo relacionarnos con el mundo en general. Y a pesar de que los valores de la Torá puedan parecer a veces irrelevantes frente al mundo moderno, lo opuesto es verdad. Si bien muchos aspectos externos de la sociedad han cambiado con el pasar del tiempo, la naturaleza básica humana no lo ha hecho. A diferencia de cualquier otro libro de autoayuda, la Torá es una fórmula probada por el tiempo que se beneficia de miles de años de análisis y prácticas meticulosas. Sus lecciones son eternas, mientras que los valores contemporáneos tienen un origen humano y son pasajeros. Los de la Torá son divinos y eternos. Ahora Moshe ya sabía que el pueblo partía a un mundo donde debería luchar para sobrevivir, criar y cuidar su ganado, construir refugios, sembrar la tierra y muchos trabajos más, aparte de cuidarse de los otros pueblos.
y la posibilidad latente, que ya se evidenció en toda la travesía, la posibilidad de retornar a Egipto, a la idolatría. ¿Y quién necesita que le repitan las cosas? Ser de dura cerviz es ser terco y difícil de controlar. A menudo la Biblia usa esta figura retórica para describir la actitud de Israel con Adonai. Por ejemplo, Shemot 33.3, Devarim 9.13, Nehemías 9.16, Hechos 7.51. Originalmente, el término se utilizaba para describir a un buey que se negaba a dejarse guiar por el cabestro del granjero. Cuando un agricultor enganchaba una yunta de bueyes a un arado, los dirigía pinchándolo suavemente con una aguja afilada en los talones o en el cuello, para que tomara velocidad o girara. Un buey que se resistía a ser dirigido de esa manera por el agricultor era llamado de dura cerviz. Un animal o persona de dura cerviz no quiere girar la cabeza para seguir otro camino. En Shemot 33.3, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Devarim 9.13, Deuteronomio. Y me habló Adonai diciendo, he observado ese pueblo y aquí que es pueblo de dura cerviz. Nehemías 9.16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. En nuestros tiempos se sigue peor. El hombre se ha desviado completamente en pos de dioses ajenos. Se dice que todos seguimos al mismo Dios. La diferencia radica en cómo llegar a ese Dios. Nuestro Abba nos dejó la Torá para conocerlo y adorarlo en su esencia. Entonces, ¿cuál es el problema de no seguir sus enseñanzas? Nadie es profesor si no estudia para profesor. Nadie es ingeniero si no estudia para ser ingeniero. Entonces, nadie puede decir que es creyente en Dios si no ha leído la Torá. Ahora sí la ha leído, estudiado y aún estudiando, no podemos competir con los rabinos que llevan muchos años en su yeshiva preparándose. En las redes sociales hay sitios que combaten a las enseñanzas, sobre todo con el calendario, ya que no acepta el año bautismal que contiene 13 meses. Y todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Adonai. Génesis 1:27, con el propósito de reflejar su gloria, mientras vivimos en comunión con Él. Pero después de que Adán pecó en el jardín, todos queremos seguir nuestro propio camino. Romanos 5:2. Adonai envió a su Hijo para que pagara el precio de esa rebelión y sin embargo millones de personas siguen rechazando su invitación. Según de Corintios 5:21, Yohanan 3:16-18. Aquellos que tienen la oportunidad de conocer a Adonai, pero que en vez de eso se sirven a sí mismos, siguen el ejemplo de Israel al ser de dura cerviz. Hebreos 3:7-12. Adonai promete guiar a los que lo aman y les pide no ser de dura cerviz. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32, 8-9. Y una explicación sobre el calendario judío, el Luaj. El calendario judío se basaba originariamente en criterios de observación. Es a partir del siglo IV DC que empieza a utilizarse el cálculo matemático para fijar los 12 meses del año y las correspondientes fiestas religiosas. Por tratarse de un calendario lunisolar, necesita corregir el desajuste entre el ciclo solar y el ciclo lunar más corto. Para ello se utiliza una combinación metódica de años de 12 y 13 meses dentro de ciclos de 19 años, saros babilónicos o ciclo metónico griego. Cuando el año tiene 13 meses se le denomina año embolismal o preñado, Shana Meuberet, es decir, un año bisiesto. El mes añadido recibe el nombre de Adar Aleph o Adar Rishon, ya que se duplica el mes de Adar. El año bisiesto judío no debe confundirse con los años bisiestos, los calendarios solares, donde lo que se añade no son meses, sino días, y que se hace con el objeto de redondear el ciclo solar. También es importante recordar que en ningún lugar del Tanaj se hace mención de los 13 meses del año embolismal. Y este desajuste se produjo porque en la Torá hay dos sucesos en que se produce el desajuste de tarea. Menos es más.
A menudo, al criticar a miembros de nuestra familia o amigos, tendemos a caer en la trampa de matar al muerto. Continuamente criticando y por desgracia no sabemos cuándo detenernos. Es probable que estemos motivados por el amor y el interés en el bienestar de la otra persona. Pero debido a nuestro enfoque, cuando terminamos de hablar nuestras palabras se interpretan más como abusivas, más que como una guía amorosa y productiva. Nuestro criticismo no solo fracasará en el intento de ser instructivo o útil, sino que generará la reacción diametralmente opuesta. En lugar de servir de guía para una mejor y corrección, generará resentimiento, desdeño y más rebelión. Moshe nos enseña que cuando se trata de una crítica, menos es más. Hay un dictamen talmúdico, Die lejach hima beres misa, para los sabios. Para los sabios, una alusión es suficiente. Es cierto, hay personas que no son sabias y son sordas a las críticas, pero esas personas continuarán obstinadas, sin importar lo que hagamos. Ni una topadora las moverá, una máquina de mover tierra. Machacar sobre un tema no solo es contraproducente, sino que genera oposición. Antes de criticar, piénsalo bien y analiza tus palabras. El rey Shlomo enseñó, no critiques a un tonto, porque te dará. Critica a un sabio y te amará. Ahora como Moshe repite la ley a su pueblo y la Torá nos dice en Devarim 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Adonai cara a cara. El profeta Isaías en la Haftará, conclusión o separación, hace una dura crítica al pueblo de Israel por su alejamiento. Nos dice que crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Israel no entiende, no tiene conocimiento. Nos dice gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Adonai, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. Y luego nos pregunta, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? La visión de Moshe hacia su pueblo fue clara, por eso nosotros debemos leer siempre la Torá, tratar de cumplir los mandamientos, no apartarnos para tener las promesas y sean alargados nuestros días en la tierra. Y Haftará en hebreo, separación, despedida, salida, plural Haftarot, es la lectura pública de una porción de los Nevi'im de la Tanaj, que se hace en la sinagoga como parte de la práctica de la religión judía. Y cuando el pueblo de Israel se conduce por la buena senda, tal como fue entregada en los dictámenes de la Torá, no habrá ningún tipo de sentimiento de temor a los enemigos, ya que el Eterno librará las batallas por vosotros. Nuestra función como pueblo es dedicarnos al desarrollo de nuestro Ruach, espíritu, confiando que Hashem siempre nos protegerá. Ahora, dentro de estas cosas, yo siempre me he preguntado sobre Moshe, todo lo que él hizo, porque para nadie es que alguien le diga, aquí en este caso el Padre Eterno, que vaya a pelear contra Madián y después será reunido a su pueblo. Entonces, bueno, sabiendo que cumplir la última misión, uno va a dejar a su pueblo y no va a entrar a la tierra prometida, por la cual tanto luchó y todo eso, tiene sus cosas. Inclusive Moshe se conmueve grandemente y hasta le llora al Eterno por tratar de entrar a lo que él había luchado. Entonces, yo encontré esta lectura del rap Jonathan Sacks, que la tituló El maestro como héroe. Y la leí entera, la volví a leer y pensé hacer un resumen. Pero después me dije, bueno, ¿y por qué hacer un resumen de algo que yo encuentro bueno? Mejor lo llevo completo y sin tocarle ninguna cosa. Y lo veo tal cual como está. Entonces dice, imagina el siguiente escenario. Tienes 119 años y 11 meses. Estás cerca del fin de tu vida. Tus esperanzas han recibido golpes devastadores. Elohá te dijo que no entrarás a la tierra hacia la cual has conducido a tu pueblo durante 40 años. El pueblo que guías te ha criticado una y otra vez. Tu hermana y tu hermano, con quienes compartías la carga del liderazgo, han fallecido. Y sabes que ninguno de tus hijos, Gershon y Eliezer, heredarán tu puesto. Tu vida parece estar llegando a un final trágico, sin llegar a destino. Tus aspiraciones no se cumplieron. ¿Y qué haces?
Podemos imaginar una gama de respuestas. Puedes hundirte en la tristeza, reflexionar sobre lo que hubiera podido pasar si el pasado hubiese tomado otra dirección. Puedes continuar suplicándole a Elohá para que cambie de opinión y te deje cruzar el Jardín. Puedes retrotraerte a los recuerdos de los buenos momentos, cuando el pueblo entonó el cántico en el Mar Rojo, en el Yansú, cuando aceptaron el pacto en el monte Sinaí, cuando construyeron el Mishkan. Estas serían reacciones humanas normales, pero Moshe no hizo nada de eso y lo que hizo ayudó a cambiar el curso de la historia judía. Durante un mes, Moshe reunió al pueblo al otro lado del Jardín y les habló esos discursos. Esos discursos forman el material del libro de Devarim. Son pláticas extraordinariamente amplias y cubren una historia del pasado. Una serie de profecías y advertencias respecto al futuro, leyes, narraciones, un cántico y un grupo de bendiciones. Todo eso junto constituye la visión más amplia y profunda de lo que es ser un pueblo sagrado, dedicado a Elohá, que construye una sociedad que se erige como modelo a seguir para la humanidad respecto a cómo se debe combinar la libertad y el orden, la justicia y la compasión, la dignidad individual y la responsabilidad colectiva. Sin embargo, por encima de lo que Moshe dijo durante el último mes de su vida está lo que él hizo. Él cambió de carrera, cambió su relación con el pueblo. Moshe ya no era el liberador, quien entregó la ley, el que obraba milagros, el intermediario entre los israelitas y Elohá, sino que se convirtió en la figura que sería conocida para la memoria judía como Moshe Rabenu. Moshe, nuestro maestro. Así es como comienza el libro de Devarim. Moshe comenzó a elucidar esta Torá, Devarim 1.5, usando el verbo ver, que no hemos encontrado en ese sentido hasta ahora en la Torá y que solo aparece una vez más hacia el final de ese libro. Sobre las piedras escribirás todas las palabras de esta Torá, bien elucidadas. Devarim 27.8. Él quiso explicar, exponer, dejar claro. Él quiso que el pueblo entendiera que el judaísmo no es una religión de misterios inteligibles, solo para unos pocos, sino que es una herencia para toda la congregación de Jacob. Devarim 33.4, como dijo en su último discurso. Durante el último mes de su vida, Moshe se convirtió en el máximo educador en estas charlas e hizo más que decirle al pueblo cuál era la ley. Él les explicó por qué la ley era esa. No hay nada arbitrario en ella. La ley es como es debido a la experiencia de esclavitud y persecución del pueblo en Misraim, en Egipto, que fue un tutorial respecto a por qué necesitamos libertad y una libertad regida por la ley. Una y otra vez Moshe dijo, deben hacer esto porque una vez fueron esclavos en Egipto. Deben recordar y nunca olvidar, dos verbos que aparecen repetidamente en el libro. ¿De dónde vienen y cómo se sentían al estar en el exilio, perseguidos e indefensos? En el musical Hamilton de Lin-Manuel Miranda, George Washington le dice a un joven y ardiente Alexander Hamilton, morir es fácil, joven, lo difícil es vivir. En Devarim, Moshe les dice a los israelitas que, en efecto, la esclavitud es fácil, lo difícil es la libertad. A lo largo de Devarim, Moshe llega a un nuevo nivel de autoridad y sabiduría. Por primera vez lo escuchamos hablar extensamente con su propia voz, y no simplemente transmitiendo las palabras que recibía de Dios. Su comprensión de la visión y los detalles es impecable. Él quiere que el pueblo entienda que las leyes que Elohá les ha ordenado son para su bien, no en beneficio de Adonai. Y todos los pueblos antiguos tenían dioses, todos los pueblos antiguos tenían leyes, pero sus leyes no venían de un dios, sino de un rey, un faraón o un gobernador, tal como el famoso código de ley Hammurabi. Los dioses del mundo antiguos eran vistos como una fuente de poder, no de justicia. Las leyes eran creadas por los hombres para poder mantener el orden social. Los israelitas eran diferentes, sus leyes no eran creadas por sus reyes. La monarquía del antiguo Israel era singular al no otorgarle al rey poder legislativo. Sus leyes venían directamente de Dios, el creador del universo, y el liberador de su pueblo. De ahí la resonante declaración de Moshe. Observen cuidadosamente estas leyes, porque eso mostrará su sabiduría y entendimiento a las naciones, las cuales oirán acerca de todos estos decretos y dirán, por cierto, esta nación es un pueblo sabio y entendido. Devarim 4:6.
En este momento clave de su vida, Moshe entendió que aunque él no estuviera físicamente con el pueblo cuando entraron a la tierra prometida, él seguiría estando con ellos intelectual y emocionalmente, si les daba las enseñanzas para que se las llevaran con ellos hacia el futuro. Moshe se convirtió en el pionero de lo que tal vez sea la mayor contribución del judaísmo al concepto del liderazgo, la idea del maestro como un héroe. Los héroes son personas que demuestran tener coraje en el campo de batalla. Moshe sabía, Moshe sabía que las batallas más importantes no son militares, sino espirituales, morales y culturales. Una victoria militar cambia de lugar las piezas sobre el tablero de la historia. Una victoria espiritual cambia vidas. Una victoria militar casi siempre dura un periodo breve, o que el enemigo vuelve a atacar o que aparece un nuevo oponente más peligroso. Pero las victorias espirituales, si la lección no se olvidan, pueden durar eternamente. Incluso personas bastante comunes y corrientes, como por ejemplo Iftaf, libro de Jueces, capítulo 11-12, o Chinchón, capítulos 3, 6 y 6, Samson. Pueden ser héroes militares, pero aquellos que le enseñan al pueblo a ver, sentir y actuar de forma diferente, quienes entienden los horizontes morales de la humanidad, son muy raros. Uno de ellos, Moshe, fue el más grandioso. Él no solo se convirtió en maestro en Devarim, en Deuteronomio, en palabras que quedaron grabadas desde entonces en los corazones judíos. Él les dijo a todo el pueblo que debían convertirse en una nación de educadores. Hazle conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos, como una vez estuvieran ante Hashem Torojá en Joreb, Devarim 4, 9, 10. Cuando mañana tu hijo te pregunte cuál es el significado de los testimonios, los decretos y las leyes que Hashem, tu Elohá, te ha ordenado, le dirás: fuimos esclavos del faraón en Egipto, pero Hashem nos sacó de Egipto con mano poderosa. Devarim 6, 20-21. Enséñaselas a sus hijos, habla de ellas cuando te sientes en tu hogar y cuando viajes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Devarim 11-19. De hecho, los dos últimos mandamientos que Moshe les dio a los israelitas fueron explícitamente de naturaleza educativa. Reunir a todo el pueblo el séptimo año para escuchar la lectura de la Torá, para recordarles su pacto con Elohá, Devarim 31, 12-13. Y escriban para ustedes este canto y enséñalos a los hijos de Israel, Devarim 31, 19. Lo que se entiende como la orden de que cada persona debe escribir para sí misma un rollo de la ley. En Devarim entra un nuevo término al vocabulario bíblico, el verbo imter, que significa aprender o enseñar. Este verbo no aparece ni una vez en Génesis, Éxodo, Levítico o Números. En Devarim aparece 17 veces. En todo el mundo antiguo no había nada similar a esta preocupación por la educación universal. Los judíos se convirtieron en el pueblo cuyos héroes eran maestros, cuyas ciudades eran escuelas y cuya pasión era el estudio y la vida de la mente. Y la mayoría de la educación y estudios y todas esas cosas partía de la casa y partía con la esposa o la mujer. La transformación de Moshe al final de su vida es una de las más inspiradoras en toda la historia de las religiones. De hecho, con ese acto, él liberó su carrera de la tragedia. Se convirtió en líder no solo para esa época, sino para todas las épocas. Su cuerpo no acompañó a su pueblo cuando entraron a la tierra, pero sus enseñanzas lo hicieron. Sus hijos no lo sucedieron, pero sí lo hicieron sus discípulos. Él puede haber sentido que no había cambiado su pueblo durante su vida, pero la perspectiva completa de la historia lo cambió más de lo que cualquier otro líder cambió a cualquier otro pueblo, convirtiéndolos en el pueblo del libro y la nación que no construyó sigurat o pirámides, sino escuelas y casas de estudio. El poeta Cheyei dijo: los poetas son legisladores, no reconocidos del mundo. Sin embargo, no son los poetas, sino los maestros quienes dan forma a la sociedad, transmitiendo el legado del pasado a aquellos que construyen el futuro. Esta idea sostuvo al judaísmo por más tiempo que a cualquier otra civilización, y todo comenzó con Moshe durante el último mes de su vida. Shabbat Shalom.
todos, hermanitos. Espero que haya sido de provecho. Eh, Muchas gracias. hay que, sí, hay que recordar el último versículo de Barín que dice, y no se levantó otro profeta igual a Moshe. Sí, porque el pastor dijo que a la medianoche, pero aquí empezó a... Solamente Yeshua fue. Aquí sí, como a las 4 de la tarde empezó a asistir y la calle está toda mojada, ¿Qué pero pasó? ahora no pasa nada. ¿Sí? Ah, se escucha todo, por si acaso. Ya, entonces. ¿Por qué dijo eso, hermano? Como que lo dejó ahí. Ah, para que lo terminara alguien. ¿Cuál? Ok. Que Moshe dejó toda una enseñanza que nosotros seguimos hasta el día de hoy. Inclusive que Yeshua lo mencionó y dijo, y este habló de mí. ¿No terminaste con él? Sí. Bueno, le agradecemos, ¿cierto?, por el comentario a la parasha.